Buenos días. Hoy siguiendo con el módulo de manejo básico del paciente con patología cardiovascular, vamos a hablar sobre síncope. Bueno, introduciendo el tema, vamos con la definición, que es la pérdida transitoria de conciencia y del tono postural debido a la hipoperfusión a nivel cerebral de forma global. Esto se produce de inicio rápido y es clave la duración corta. También el retorno espontáneo de forma ad integrum y que no requiere intervención médica a los pocos segundos. En cuanto a la clasificación o la definición en sí, hay dos formas de abordarlo. Una que habla sobre el síncope maligno, el cual es la pérdida súbita y esta resulta con lesión física importante. Es decir, a nivel craneal, facial, o por ejemplo que genere un accidente de tránsito. Y en base a la definición americana del síncope maligno, habla de asistolia prolongada en la prueba de TIL test. Bueno, hacemos un apartado con respecto a esto. La prueba de TIL test es esto que podemos ver acá, es una mesa basculante, en la cual primero el paciente va a estar de forma horizontal, se toma la TA en ese momento, y después se lo pone a los 3 minutos de forma vertical. Esta prueba tiene dos fases, generalmente. La primera, que es pasiva, en la cual no requiere medicación, y se hace esto, la toma de presión en forma horizontal, y después nuevamente una nueva toma de presión, pero de forma horizontal. Si en esta primera parte el paciente no presenta síntomas evocadores de síncope, de los cuales ahora vamos a hablar, entonces se pasa a la segunda parte, en la cual sí se requiere de medicación, que puede ser nitroglicerina o isoproterenol, de la misma forma. En base a esto, podemos tener tres tipos de respuesta. Una sería la respuesta disautonómica, en la cual hay una disminución de la TA con disminución de la frecuencia cardíaca. Esto ocurre generalmente en los pacientes masculinos y adultos mayores. A diferencia de lo que sería una respuesta normal, o sea, una prueba negativa, en la cual lo normal que ocurre es que disminuye la TA durante aproximadamente 1 minuto con aumento de la frecuencia cardíaca para poder compensar todas las necesidades cardiovasculares. En el segundo caso, de la posibilidad de la respuesta al TIL test, sería que disminuya la frecuencia cardíaca, pero con un aumento exagerado de la frecuencia cardíaca. Esto sería, por ejemplo, una taquicardia ortostática. Es decir, disminuye la frecuencia, disminuye la TA, pero con un aumento exagerado de la frecuencia cardíaca. Y esto es más característico de los pacientes jóvenes o adolescentes. Y la otra opción de respuesta sería que disminuya la frecuencia cardíaca con disminución de la TA y acompañado de síntomas. Por ejemplo, de la pérdida transitoria del conocimiento de asistolia. Esto tiene que ver más que nada con una respuesta vasovagal y es más característico del síncope neurogénico. Bueno, volviendo al tema de la definición, es un síntoma, pero no diagnóstico. Y representa del 1 al 3% de las consultas a emergencias, el 30% es conocido como síncope de origen desconocido porque no se termina encontrando la causa, y generalmente se produce en pacientes portadoras de arritmias y cardiomiopatías ventricular izquierda. En ese caso es importante el marcador pronóstico del riesgo de mortalidad. Entonces, cuando nos llega un paciente a la guardia, el cual refiere que tuvo una pérdida transitoria de la conciencia, tenemos que separarlo en dos grandes aguas. En el caso de que haya sido la pérdida traumática o no traumática.
Lo que más nos importa en este caso es la no traumática, porque la traumática ya sabemos cuál sería la causa. Dentro de este grupo, vemos si es por causa de hipoperfusión cerebral, es el diagnóstico de síncope. Pero si se produce sin hipoperfusión cerebral, nos lleva más por el lado de epilepsia, trastornos metabólicos, intoxicaciones o accidente isquémico transitorio de origen vertebrovascular. En el otro caso, sería pérdida aparente de la conciencia, como por ejemplo cataplexia, caída fulminante o llamados drop attacks, caídas, pseudosíncope psicógeno o accidente isquémico transitorio de origen carotídeo. En cuanto a la fisiopatología del síncope, como dijimos recién, se trata de hipoperfusión cerebral. El tiempo de reserva isquémica cerebral, para tenerlo en cuenta, es de 7 segundos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que para que haya un síntoma, así como la pérdida de conciencia, tiene que haber pasado más de 7 segundos de isquemia. La presión arterial media debe descender 50 milímetros de mercurio, estando el paciente de pie, o 30 milímetros de mercurio de forma acostada, para poder generar la pérdida de conciencia. La gravedad de estos síntomas depende del tiempo de la hipoperfusión, de la velocidad de instauración y del grado de activación autonómica. En cuanto a la clasificación, podemos hablar de síncope neuromediado, que es el síncope reflejo o neurocardiogénico. Esto se debe a una falla de la respuesta refleja cardiovascular, que se da por alteraciones en el tono vascular o de la frecuencia cardíaca por el desencadenante que lo genera. Esta sería la causa más frecuente, y las etiologías, o sea, el origen, es vasovagal, o por ejemplo en el caso del síndrome de seno carotídeo, por estimulación gastrointestinal, deglución, defecación, dolor visceral, micción, postprandial, tos, soplar instrumentos, por ejemplo. Estos serían los desencadenantes. Dentro de este grupo hay otra clasificación de tipo vasodepresor. En este caso predomina la hipotensión por pérdida de tono vasoconstrictor en la posición vertical, o sea que el paciente está parado y tiene disminución de la TA, pero esto se va a dar básicamente porque la falla está a nivel de los varoreceptores. De tipo cardioinhibitorio, en este caso predomina la bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, y en este caso puede progresar a sistolia, o de tipo mixto, o sea, combinan ambos mecanismos anteriores. Después tenemos la hipotensión ortostática. En este caso se da una caída de la tensión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio, o un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 20 latidos por minuto, acompañado de cambio postural, desde decúbito o sedestación a la bipedestación, o sea, de horizontal a vertical. En este caso la etiología podría ser por falla autonómica primaria, sería falla autonómica pura, o atrofia del sistema múltiple, Parkinson, o secundaria por ejemplo a amiloidosis, a diabetes. Secundaria a drogas o depresión de volumen, por ejemplo en un paciente que está hipovolémico, está deshidratado. Dentro de este grupo los clasificamos en clásica, como decíamos, disminución de la tensión arterial de 20 milímetros de mercurio o de 10 milímetros en el caso de la diastólica, dentro de 3 minutos luego de ponerse de pie. Inicial, disminución de la TA mayor a 40 milímetros de mercurio durante un breve periodo, que sean 3 segundos, seguidas de recuperación rápida de la presión arterial, o tardía, disminución progresiva y lenta de la TA al ponerse de pie. Una de las cosas a tener en cuenta es que cuando se hacen las pruebas ortostáticas, generalmente se produce en 3 minutos la respuesta de la caída y posterior recuperación de la TA. Pero, como hablan las tardías, por ejemplo, puede llegar a producirse a los 5 minutos.
Y después está la cardíaca, por deterioro del estado hemodinámico, secundaria a disminución crítica del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo cerebral, y en este caso van a incluir la frecuencia cardíaca, la presencia de arritmias, la función del ventrículo izquierdo, el ajuste de la compensación vascular, y en este caso son los síncopes que más amenazan la vida, ¿sí? Hablando de una mortalidad anual del 30%. Y estos podrían ser de etiología arrítmica, como por ejemplo las taquiarritmias, a nivel supraventriculares, ventriculares, como por ejemplo monomorfas, polimorfas o bradiarritmias, o tipo mecánico. En este caso se habla, por ejemplo, de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, obstrucción del tracto del flujo pulmonar, infarto, taponamientos, pericarditis, disección aórtica o misomas. Estos, o sea, los cardíacos los vamos a clasificar en aquellos que están relacionados con enfermedad estructural o que no tienen enfermedad estructural. Bueno, y ahora, teniendo el paciente que nos llega a la guardia, para poder hacer el diagnóstico, nos vamos a basar en determinadas patas de diagnóstico. Por ejemplo, lo más importante, la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Preguntar en qué situación se dio. Generalmente el paciente no sabe, sino que está el acompañante que nos puede referir esto. Cuánto tiempo duró, si la pérdida de conciencia estuvo acompañada de pérdida de esfínteres, todos los factores de riesgo, antecedentes cardiovasculares u otros antecedentes, medicación que esté tomando, alguna de la presión alimentaria o medicamentosa. Y bueno, después el examen físico, ¿sí? Que el examen físico cardíaco, los ruidos, si presenta soplos, si está asociada a algo relacionado con, por ejemplo, signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, bueno, todo lo que nos refiere a la presencia de alguna arritmia. Los exámenes complementarios, como por ejemplo el electrocardiograma, lo mismo, para ver si hay la presencia de alguna arritmia, telemetría, por la misma razón, laboratorio, por ejemplo, en el paciente que tenga anemia, trastornos electrolíticos, como dijimos recién, de deshidratación, ecocardiograma, si presenta o no patología estructural, mecánica, Doppler de bases de cuello, ¿sí? Si hay presencia de placas ateroscleróticas, justamente obstructivas, que puedan generar disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. A veces se pide Holter de 24 horas, porque quizás en la telemetría, que es más corto el tiempo, no vemos la presencia de arritmias, pero un Holter es más fidedigno. La prueba de TIG test para ver síncope vasovagal, cardiovascular, ergometría, caso de síncope de esfuerzo, capaz en una prueba ortostática no se presenta, pero sí se presenta el síncope haciendo algún tipo de esfuerzo. Estudios neurológicos o estudios electrofisiológicos en caso de sospecha de síncope arrítmico. Bueno, y otra cosa muy importante es la estratificación del riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante identificar los pacientes que deben ser internados. Por ejemplo, los pacientes con evidencia de enfermedad cardíaca estructural, o los pacientes con otros factores que implican un alto riesgo de eventos adversos, como por ejemplo, el paciente con edad avanzada, comorbilidades asociadas, antecedentes cardiovasculares, que tengan insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca estructural, electrocardiograma anormal o un hematocrito menor a 30%. En este caso, bueno, primero lo tenemos que estabilizar de la parte hemodinámica. Siguiendo la estratificación del riesgo, podemos hablar de 3 grupos. El de riesgo bajo, en el cual se presenta el primer episodio sincopal, edad menor de 40 años, que presenta un electrocardiograma normal, que no tiene historia de coronariopatía ni de cardiopatía estructural, sin riesgos ocupacionales, es decir, que no sospechemos que el síncope se puede generar en un ambiente digamos, de trabajo que ponga en riesgo tanto de la vida de él como de un tercero, que no haya presentado lesiones físicas, no asociado con el ejercicio.
este caso, que tenga riesgo bajo, la conducta va a ser de tratamiento en domicilio, bueno, y seguimiento ambulatorio. En el caso de riesgo intermedio, son los que son recurrentes, de causa no aclarada, edad mayor a 40 años, riesgo ocupacional, electrocardiograma con algún tipo de anormalidad, hipotensión ortostática sin hipovolemia conocida, trauma menor, la presencia de marcapasos, cardiopatía estructural, utilización de drogas antiarrítmicas sin cambios eléctricos o historia familiar de muerte súbita. Por eso es tan importante, además del examen físico y de los exámenes complementarios, toda la anamnesis. En este caso, la conducta va a ser la unidad de síncope. Ahora voy a pasar a hablar de eso. Y en los riesgos altos, como por ejemplo, cuando tiene ya presencia de arritmias, la historia de arritmias graves anteriores, trastornos de conducción nuevos, como un bloqueo de rama derecha o izquierda, pero que sea nuevo, un bloqueo de rama izquierda previo con PR largo nuevo, o de rama derecha asociada a bueno, el uso de drogas antiarrítmicas con cambios eléctricos o un UT mayor a 500 milisegundos, o la presencia de un trauma mayor. En estos casos, la conducta va a ser de internación en unidad coronaria. Bueno, hablando de la unidad de síncope, en los casos de riesgo intermedio, son unidades médicas multidisciplinarias especializadas para la evaluación estándar en el momento de ingreso y también en el seguimiento, ¿sí? Que va a estar compuesta por el médico especialista en electrofisiología, monitoreo continuo del electrocardiograma y la presión arterial, la prueba de test, grabador de eventos implantables, ecocardiograma, test electrofisiológico y, bueno, en el caso de que lo requiera, consulta con otro especialista, como por ejemplo neurólogo, clínicos. Bueno, también volviendo a los criterios de internación, como decíamos antes, el síncope de causa cardiovascular, con signos neurológicos, que tengan injuria severa en los ancianos, o recurrentes con peligro de vida para el paciente tercero. Bueno, en base al tratamiento, tenemos el síncope neuromediado, en el caso de que sea de tipo vasovagal y situacional, bueno, hay que identificar los gatillos desencadenantes y por ende evitarlos. Identificar los pródromos, aprender a abortar los episodios, terapia hiperlíquida, ¿sí? Pasarle 2 a 3 litros de agua por día, el consumo de sal, en el caso de que se pueda, ¿no? Que el paciente no tenga comorbilidades asociadas, hasta 10 gramos por día en ausencia de hipertensión arterial, el entrenamiento ortostático, o sea, el hecho de que el paciente se tenga que levantar, cambiar de posición de forma gradual, maniobras de compresión, por ejemplo, para elevar la TA, como usar las piernas, usar los músculos, usar medias elásticas, reducir o eliminar medicamentos desencadenantes, ¿sí? En base a la anamnesis y en los tratamientos que ya tenga de base el paciente, por ejemplo, vasodilatadores, diuréticos. Alternativas farmacológicas en este caso, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta en base a la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Si la TA es menor a 110, los fármacos que se pueden utilizar son cortisona, biorina, aporte de sodio. La TA también menor a 110, asociada a frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, beta bloqueantes. O si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, anticolinérgicos. El síncope neurocardiogénico, en caso de que sea secundario a hipersensibilidad de seno carotidio, se utilizan marcapasos, ¿sí? Es importante el uso de marcapasos porque generalmente están asociados a acistolia o bradicardia, la cual puede ser abortada por el marcapasos. Aquellos con pausas prolongadas o frecuencias cardíacas más bajas también son útiles. En el síncope por hipotensión ortostática,
es más que nada la educación del paciente, ¿sí? Explicar el pronóstico, la tasa de recurrencia, pueden usarse las medidas anteriormente nombradas del síncope vasovagal y situacional, y en los casos que persisten, se puede indicar midodrina o fluocortisona. En el caso del síncope cardíaco, hay que identificar si es de tipo arrítmico o no arrítmico. Y hay indicaciones de la utilización de cardiodesfibrilador implantable. ¿Cuáles son? Los pacientes con síncope y QT largo, con presencia abrugada o taquicardia polimórfica de tipo catecolinérgica, síncope inexplicado en pacientes con infarto previo, sin infarto agudo, con una FEI menor al 35%, o síncope inexplicado en pacientes con infarto previo, sin infarto agudo, con FEI entre 35 y 50, estudio electrofisiológico positivo para ya sea taquicardia o fibrilación ventricular. En el caso de un síncope inexplicado, en pacientes con ya cardiopatía estructural, miocardiopatía no isquémica y asociada a la FEI menor a 35%. Un síncope inexplicado en pacientes con displasia ricogénica del ventrículo derecho, inexplicado también en pacientes con presencia de tetralogía de Fallot corregida, pacientes con amiloidosis cardíaca, con miocardiopatía hipertrófica, o síncope de pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, sin tener criterios de miocardiopatía hipertrófica, con FEI menor a 35%. Después, tratamiento antiarrítmico en el caso de que lo requiera. O sea, en pacientes con episodio sincopal, al comienzo de un episodio de fibrilación auricular de alta respuesta, de alta frecuencia ventricular, en estos casos tenemos que controlar la frecuencia. O en pacientes con episodio sincopal, cuando la ablación con radiofrecuencia no puede abolir o resolver la taquicardia, ya sea ventricular o supraventricular. ¿Cuándo se va a usar la ablación por radiofrecuencia? Bueno, en pacientes con episodio sincopal que se haya dado por taquicardia ventricular o taquicardia paroxística supraventricular, o en pacientes con episodio sincopal durante el comienzo de la fibrilación auricular. Y los que requieren implante de marcapasos en enfermedad de nodo sinusal con documentación de episodios sincopales, en episodios sincopales y enfermedad de nodo ya conocida, con tiempo corregido de recuperación del nodo sinusal anormal, o pacientes con episodios sincopales más enfermedad de nodo sinusal que tengan pausas asintomáticas mayores a 3 segundos, pero en este caso hay que tener en cuenta excepciones, como por ejemplo en pacientes jóvenes entrenados, lo cual podría ser esperable, pausas de sueño o pacientes medicados con drogas, ¿sí? Porque ahí, en ese caso, estaríamos, la indicación sería justamente titular esas drogas. Pacientes que presentan episodios sincopales, bloqueo de AB de segundo grado, MODUS 2, o bloqueo AB completo, o un síncope inexplicado, bloqueo de rama y enfermedad severa infraiciana. Ya.